Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar ya con el webinar de hoy, y si falta alguien por adherirse, pues ya se irá adhiriendo mientras hacemos la presentación. Como sabéis, el webinar de hoy va a tratar sobre las claves para alinearse con los ODS de 16, sobre cómo las pymes pueden alinearse con este ODS de paz, justicia e instituciones sólidas, que pues leído así queda muy etéreo, ¿no? Muy generalista, pero que en el fondo, pues para una empresa lo que se traduce, podríamos decir, es cumplir, ¿no?, con todos los requisitos legales que le son de afectación y además podríamos decir también tener una gestión lo más ética, lo más transparente, un buen gobierno adecuado a las demandas de la sociedad actual. Esta jornada está enmarcada dentro del proyecto Orientadas. Es un proyecto que hemos lanzado desde FEMEVAL y subvencionado por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, en el cual lo que queremos es ayudar, como he dicho antes, a las pymes a que se alineen con los distintos ODS que les sean de mayor afectación, ¿vale? Estamos en una época donde se habla mucho de sostenibilidad y sostenibilidad ampliada, no esa sostenibilidad que solo contempla el medio ambiente, sino que la palabra sostenibilidad contempla además de medio ambiente otros aspectos. Una época donde cada día vemos que surgen nuevas obligaciones legales en materia, ¿no?, como en temas de igualdad, en temas de respeto de la diversidad, en temas medioambientales, en temas de transparencia, en temas de gestión. Están saliendo continuamente nuevas obligaciones que inicialmente suelen a veces afectar a los de más de 250 empleados, luego suele bajar a los de más de 50 empleados, pero se va trasladando a través de la cadena de valor, ¿no?, de cliente-proveedor y acaba afectando a cualquier pyme, ¿vale? Y por eso el hablar de compliance. Yo ya no sé si hablar de compliance penal o hablar de compliance legal, o de los que venimos de los sistemas de gestión, hablar de cumplimiento de requisitos, sean estos legales o no, o sea, cualquier requisito contractual con mi cliente o de cualquier otro tipo. En el fondo, al final se trata de eso, de que las empresas deben de cumplir y asegurar que cumplen pues con todos los requisitos que les afecta tanto a ellos como empresa, a sus servicios o a sus productos, ¿vale? Como he dicho, estamos en una época que hablamos de sostenibilidad, de que las empresas tienen que ser sostenibles y hay distintos caminos para conseguir esta sostenibilidad con mayúsculas. Pero bueno, nosotros hemos apostado o creemos que uno de los caminos que puede facilitar a las empresas alinearse, cumplir con esta labor, es a través de la alineación con los ODS. De ahí que surgiera este proyecto y otras actuaciones que estamos realizando para que las empresas y en particular las pymes, que siempre les cuesta más adoptar este tipo de sistemas, puedan ser sostenibles, adecuando sus sistemas, alineándolos con los ODS y sus metas, ¿vale? Y bueno, pues estamos haciendo una batería de jornadas, de materiales de difusión, en las que tratamos de acercar cada uno de los ODS y sus metas y traducirlos al lenguaje más empresarial y no a lo mejor como están definidos por las Naciones Unidas, que a lo mejor pueden quedar más etéreos y parecer que no tienen nada que ver con las empresas, y como luego veremos, sí que se pueden traducir al lenguaje empresarial y ver que las empresas tenemos mucho que decir para cumplir y alinearnos con los ODS. ¿Vale? Para ello, hoy tenemos dos ponencias, una que va a hablarnos de la ética, ¿no?, como pilar de ser una institución más sólida. Para ello contamos con Marta Rodríguez, es gestora de proyectos de NOR,
Yo creo que ACNOR no hay que presentarla, es una entidad, ¿no? Yo creo que es el referente en todo lo que es ética empresarial y más en esta comunidad autónoma. Y por otro lado, vamos a hablar de compliance penal, responsabilidad de empresa y cultura de cumplimiento, y que para ello contamos con Fernando Sánchez, ¿vale?, que es responsable del departamento jurídico de Sebastián Abogados y Economistas, también unos grandes colaboradores de FEMEVAL como es ACNOR, ¿vale? Yo sin más ya les voy a ceder la palabra, pero antes vamos a ver el vídeo que hemos desarrollado dentro de este proyecto y que nos va a hablar del ODS 16, de paz, justicia, instituciones sólidas, y traducirnos estas tres palabras en qué podemos contribuir las empresas. Si me permitís, voy a compartir pantalla. De Desarrollo Sostenible 26 pretende promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia para todas las personas y creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En otras palabras, promueve el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional a través de instituciones transparentes donde se reduce la corrupción y el soborno. La corrupción es un impedimento para la protección de los derechos humanos que, además, puede aumentar los costes, impedir la inversión extranjera y generar riesgos legales y de reputación. Las empresas pueden alinearse con este objetivo poniendo en marcha acciones que contribuyan a alguna de las metas relacionadas, por ejemplo, creando una política de compromiso con los derechos humanos para respetar los derechos humanos de su plantilla, proveedores, comunidades locales, clientes y otros grupos de interés. Cumpliendo con la legislación nacional de aquellos países en los que opere y con la legislación internacional en derechos humanos, tanto en sus operaciones directas como a través de la cadena de suministro. Fomentando el respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro, formando, evaluando e introduciendo cláusulas contractuales a proveedores. Implantando políticas y mecanismos para evitar evasiones fiscales en la empresa. En particular, las empresas pueden desarrollar planes de sensibilización y formación en prevención de delitos, estableciendo protocolos o implantar sistemas de compliance penal y normas como la ISO 37001, la UNE 19600 o similares. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Implantar códigos éticos y de buen gobierno, realizar auditorías de cuentas y de procesos y disponer de portales de transparencia para crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Implantar sistemas de consulta y participación en la toma de decisiones, incorporando a los grupos de interés y establecer canales para la formulación, recepción, análisis y tratamiento de quejas, denuncias, etc., para garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Algunas de las acciones propuestas, como disponer de portales de transparencia o establecer canales de comunicación con los diferentes grupos de interés, contribuirán también a garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Bueno, pues este es el vídeo que intenta resumir y trasladar a las empresas en un lenguaje que entiendan, pues lo que sería el ODS 16. Yo sin más le voy a ceder ya la palabra a Marta. Cuando quieras, compartimos tu presentación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo no había visto el vídeo que acaba de reproducir Marcel y la verdad es que parte de lo que yo vengo a contar un poco ya está dicho en el vídeo. Entonces, digamos, voy a reforzar parte de esta información que puede ser útil
para organizaciones en general, no solo para empresas. Tener en cuenta que instituciones quiere decir cualquier tipo de organización, sea un hospital, un museo, una empresa o una ONG. En ese sentido, pues sirve para cualquier tipo de entidad. A ver si... Vale. Lo primero, comentar el título, ¿no? Como decía Marcel, paz, justicia e instituciones sólidas, a mí me parece bastante claro, pero es muy genérico y, por tanto, yo voy a intentar en estos 15 minutitos que tengo tratar de operacionalizar, concretar lo que es ese objetivo 16 para tratar de ver cómo las organizaciones pueden desarrollarlo, aplicarlo, promocionarlo, ¿no? Voy a hacer un intento porque, por supuesto, no, lo que voy a plantear no son más que propuestas que se tendrían que adaptar para cada tipo de organización. Entonces, dicho esto, también antes de meterme de lleno en el objetivo 16, quiero comentar algo que me parece relevante. El objetivo 17, que es el siguiente, que tiene que ver con las alianzas, siempre se habla que es el objetivo transversal de los ODS, ¿no? De todos los 17 objetivos, pues el número 17 es el que permea de alguna manera el resto. Pues yo creo que el 16 también. No solo las alianzas son importantes, sino que detengámonos un momento a pensar que si no tenemos paz, no nos podemos desarrollar plenamente como personas y como sociedad. Si no tenemos justicia e instituciones que apliquen esa justicia, no podremos desarrollar una vida buena. En ese sentido, el objetivo 16 también es transversal y es necesario. Sin paz, sin justicia y sin instituciones que apliquen esa justicia, difícilmente vamos a conseguir un desarrollo humano pleno. Por tanto, el objetivo 16 es muy relevante de cara al cumplimiento del resto de objetivos, no solamente el 17. Quería hacer esa acotación antes de iniciar. Para tener una idea de cuán importante, cuán relevante es este objetivo y por qué emerge, ¿no?, este objetivo 16 dentro de la Agenda 2030, quiero plantear algunos datos que pueden ser ilustrativos de la relevancia que tiene estos temas en general para nuestras sociedades y para las empresas y los diferentes tipos de entidades dentro de nuestras sociedades. Por ejemplo, entre las instituciones más afectadas, como más o menos hemos visto en el vídeo, por la corrupción, están, por supuesto, lo que son las empresas, lo que es el poder judicial y el poder policial. Por tanto, si las empresas de alguna manera tienen malas prácticas con lo que es la administración, tanto sea, digamos, con respecto a contratos, con respecto a permisos, con respecto a impuestos, pues en ese sentido no estaría ayudando a un desarrollo pleno, ¿no?, de lo que es un país entero y su sociedad. Corrupción, soborno, robo, evasión fiscal, todo esto más o menos nos hace perder alrededor de 1,16 billones de euros por año, solamente en los países en desarrollo. Imagínense lo que puede ocurrir a nivel global. Entonces, esta cantidad de dinero que es representativa, 1,16 billones de euros, podríamos estarlo utilizando en otro tipo de actividades u otro tipo de iniciativas que de alguna manera provocarían que nuestra sociedad esté en una mejor posición, que nuestros ciudadanos estén disfrutando de unos servicios básicos educativos, de salud, culturales, pero lamentablemente se los llevan la corrupción, la evasión fiscal, el soborno. Otro dato que puede ser también relevante para comprender por qué existe este objetivo 16 es el hecho de que el 73% de los niños menores de 5 años, ¿vale?, no están registrados, es decir, tienen una identidad jurídica. ¿Eso qué implica? Que estos niños pueden de alguna manera exigir unos derechos cuando sean adultos. Sin embargo, solo el 73% de los niños tienen la identidad jurídica a nivel global. Por tanto, 1 de cada 4 niños no está recibiendo esa identidad jurídica, ese registro, ¿vale?, que le permite luego acceder a derechos.
Por tanto, recordemos que el ODS no solamente se plantea con cuestiones de paz, sino con cuestiones de justicia, y aquí es una importante. Si como futuros adultos no podemos exigir nuestros derechos, difícilmente se nos va a incluir en la sociedad. Por tanto, seríamos como unos outsiders, estaríamos marginados, estaríamos excluidos de nuestras sociedades sin este registro al nacer, ¿no? Otro dato que nos puede ilustrar. Alrededor de 30 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela por problemas en sus sociedades, como es el momento, por ejemplo, actual que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. Hay muchos otros lugares, aparte de Ucrania, en donde actualmente hay guerras y, por tanto, o conflictos civiles, no guerras en sí mismas, pero ciertos conflictos civiles. Por tanto, los niños no pueden asistir. Alrededor de 30 millones de niños a nivel global. Todo esto ¿con qué tiene que ver? Con la justicia, insisto. Aunque en breve me voy a centrar un poco más en cómo se pueden las organizaciones aplicar este ODS, tenemos que comprender que es un ODS que tiene unas implicaciones generales en cuanto a temas de justicia. Y luego, por ejemplo, otro dato que nos puede ilustrar es el tema de los presos detenidos a nivel mundial. Aproximadamente el 30% de los presos no tienen sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas actualmente que están en la cárcel y que no se les ha hecho el debido proceso para poder establecer una sentencia y saber cuánto tiempo deberían durar en la cárcel o no. En ese sentido, todo esto tiene que ver con asuntos, por supuesto, relacionados con la justicia. Pero recuerden lo que he dicho al principio. Sin instituciones que apliquen esa justicia, no tendremos sociedades justas, inclusivas, responsables, armoniosas. Por tanto, aquí es donde entramos, digamos, las diferentes entidades que tenemos en nuestra sociedad. Necesitamos que sean estas entidades, estas instituciones, las que apliquen la justicia para poder tener una sociedad más plena. Como saben, los ODS tienen unas metas y unos indicadores. El ODS 16 lo que viene a decir es paz, justicia e instituciones sólidas, pero ¿cómo vamos entonces a operacionalizar y a concretar? Veamos un poquito lo que nos dice las metas y los indicadores. Aquí lo tenemos en letra pequeñita, ¿vale? Pero más o menos el ODS 16 viene a decir que tenemos que intentar evitar y reducir la violencia en cualquiera de sus formas, promover el Estado de Derecho para que estas personas que están en las sociedades puedan exigir, desarrollarse y aplicar estos derechos, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, reducir considerablemente lo que es la corrupción y el soborno. Como ya hemos visto, 1,16 billones de euros solamente en los países en vías de desarrollo son captados por corrupción, robo, gobierno y evasión fiscal. Intentar crear, nos dice el ODS 16, crear a cualquier nivel institucional procesos de transparencia y de eficacia para la rendición de cuentas, garantizar también la adopción en todos los niveles de decisión de que estas decisiones sean tomadas de forma responsable, con criterios de participación, representatividad y de inclusividad que respondan a las necesidades de todos los grupos de interés, ampliar y fortalecer la participación de las instituciones en la gobernanza mundial, proporcionar, lo que les decía, el acceso a la identidad jurídica de los niños que van naciendo en el mundo, garantizar el acceso público a la información, como bien lo planteaba el vídeo al principio, proteger las libertades fundamentales, nuestros derechos humanos y, en general, fortalecer lo que son las instituciones nacionales, especialmente las que tienen que ver con la cooperación internacional, y promover, por supuesto, y aplicar, es decir, cumplir todas las leyes de los países en los que estamos ya sea viviendo o produciendo u ofreciendo algún tipo de servicio, en el caso de las empresas. Por supuesto, yo creo que, dicho esto así como de forma general, ¿no?, de cuáles serían estas metas que nos ofrece el ODS 16, ustedes podrán decir, bueno, pero la mayoría son funciones del Estado, no son funciones de otro tipo de organización, sino del Estado.
El asunto es que en un entorno globalizado como en el que vivimos hoy en día, no podemos dejarle toda la responsabilidad al Estado, porque hoy en día ya no se trata de que el Estado sea el único que tiene que responder, sino que todos tenemos que participar activamente en la consecución de una mejor sociedad. No solo porque nos conviene a las empresas como entidades sociales y económicas o a las ONGs, sino también porque es una cuestión de corresponsabilidad. No solamente es los estados, sino que todos hoy en día tenemos que participar y el resultado de la sociedad que creemos hoy en día será porque todos hemos colaborado para que esto sea posible o hemos de alguna manera perdido el norte. Por ello es importante que colaboremos, que trabajemos todos juntos, que cooperemos todos juntos, porque los estados, como hemos visto, tienen instituciones a veces muy débiles, corruptas, poco transparentes, y por tanto es la sociedad civil, que incluye a las empresas, a las organizaciones solidarias, quienes tenemos que entonces presionar un poco para intentar transformar esto. A partir de estas metas que hemos visto, yo creo que tanto el sector empresarial como el sector solidario pueden contribuir de diferentes maneras, a sus niveles, porque todas las organizaciones tienen unos recursos, un capital humano y un tiempo, por supuesto, limitado, ¿no? A nivel interno, por ejemplo, se puede realizar formación para empleados y para empleadas con temas que tengan que ver con la reducción de la violencia. Recuerden que los empleados y las empleadas no son solamente, tienen un rol profesional, un rol laboral, sino que son ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, de esta manera podemos influir también en el ámbito en el que se interrelacionen nuestros empleados y nuestras empleadas para evitar la violencia. En el caso de las empresas también pueden favorecer que el Estado de Derecho se garantice y que se fortalezca y no se debilite. Por tanto, intentar trabajar de manera transparente y de manera justa con el gobierno de turno, no solamente, ya les estoy diciendo, para evitar corrupción, sino también, por ejemplo, internamente las empresas pueden crear políticas, por ejemplo, para el tema de los regalos, de modo que se facilite, ¿no?, internamente también al empleado y a la empleada ese buen comportamiento dentro de la organización. Obviamente todo el tema de la corrupción pues no solo es una cuestión que afecta a la empresa y, como bien ha dicho el vídeo, por temas reputacionales y por temas de riesgos penales, sino también porque afecta en el caso de las cadenas de producción a otros países, no solo al nuestro, sino a otros países. El cumplimiento de la legislación, para mí esto es un mínimo, ¿no? La responsabilidad social no se trata del cumplimiento de la legislación, es de ir más allá, ¿no? Tenemos una responsabilidad económica, producir dinero, tenemos una responsabilidad leal, cumplir con la legislación vigente, y además una responsabilidad social, una responsabilidad moral con nuestras sociedades. En ese sentido, este es el paso más allá, ¿no? No es solamente cumplir la legislación, sino ir un paso más allá e intentar fortalecer políticas de sostenibilidad, intentar fortalecer lo que son, como decía en el vídeo, todos los códigos y políticas de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, la creación de códigos éticos, de códigos de conducta, de códigos de buen gobierno, también son otra herramienta que se puede utilizar para ir un poco más allá, ¿no?, de la parte legal. La creación también de líneas éticas o de buzones de sugerencias, alertas, denuncias, puede ser una manera, ¿no?, de colaborar. Aparte de eso, también está todo el tema de las políticas de igualdad y no discriminación. Recordemos que esto también sería parte de una especie de apuesta, ¿no?, que haría la organización, sea pública, sea privada, sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, para intentar favorecer entornos más saludables dentro de la empresa y también fuera de la empresa. Recuerden, ¿no?, somos todos, tenemos roles distintos y no nos podemos separar. Somos empleados y empleadas, pero también somos ciudadanos y ciudadanas, familiares, amigos.
Por último, también están los procesos de rendición de cuentas, protocolos y procesos de rendición de cuentas. En este sentido, es muy importante poder responder de aquellos impactos tanto positivos como negativos, ¿eh? No nos tenemos que centrar solamente en los negativos, sino también en los positivos, para generar esa confianza, para conseguir que nuestra organización sea más transparente y más eficaz. Y sobre todo, como decía en el vídeo, el tema de la generación de diálogo, de espacios de diálogo con los grupos de interés. Esto es muy importante para que de alguna manera los grupos puedan alzar la voz y participar en aquellas decisiones, en aquellas acciones que pueden afectarlos y que no queden al margen, ¿no? Un poco, por resumir y resumiendo, ¿no? Creo que lo que es el diálogo interno dentro de una organización con todos sus grupos de interés es lo que favorece esa cultura de diálogo, ¿no? Esa cultura de escucha, de responsabilidad, de igualdad, de justicia. Y fíjense, ¿qué es lo que hay detrás de este ODS? Lo que viene a estar detrás es la ética. Para mí es importante porque la ética en las instituciones es esto, es ser responsable, es ser transparente, es promover la igualdad, promover la inclusión. De alguna forma he titulado mi intervención La ética como pilar de una institución sólida, porque es que sin ética no podremos tener instituciones sólidas, ni sociedades justas, por consiguiente. Por tanto, yo creo que el desarrollo ético de las instituciones y luego el desarrollo de cada organización en particular, como les he dicho, instituciones son museos, empresa, hospitales, administración, pero hablemos ahora de las organizaciones, es decir, con nombres y apellidos, el hospital tal, la empresa tal, el museo tal. El desarrollo ético dentro de cada organización con nombre y apellido, en ese que se concreta con sus propias características y necesidades, este tipo de herramientas que hemos visto, es el que hace posible que se construya la Agenda 2030, esa agenda que habla de la transformación, ¿no? de nuestra sociedad. La ética en este sentido sería un factor de innovación y de revolución entendida como ese cambio que necesitamos en la sociedad. Veamos rápidamente un ejemplo que sería el caso de FEMEVAL, ¿vale? En el caso de FEMEVAL contamos con una herramienta principal que es el Código de Buen Gobierno. Este código, digamos, marca las orientaciones al grupo entero FEMEVAL para cumplir todas sus obligaciones, tanto internas como externas con los grupos de interés, y recoge también los valores que vienen a representar la organización: transparencia, compromiso, excelencia, innovación, entre otros. Y además recoge también unos principios que rigen sus actividades. Principio de colaboración, principio de servicio a la sociedad, principio de comunicación, de corresponsabilidad. En este sentido, el Código de Buen Gobierno de FEMEVAL no solo nos dice, por un lado, cuáles son los valores, cuáles son los principios, sino que también, digamos, establece de alguna manera cuáles serán los derechos y los deberes de cada órgano de gobierno y de las empresas asociadas a FEMEVAL. Digamos, pone un poco las reglas del juego, ¿no? Para que todos podamos, de forma informada, de forma consciente, trabajar por un mismo fin, que en este caso sería dentro del sector metalúrgico. Una de las cuestiones particulares de FEMEVAL es que al tener un modelo federal, democrático y asambleario, es necesario aclarar muy bien cuáles van a ser estas reglas del juego para poder participar y tomar decisiones de forma justa. Y esto es lo que el código nos plantea, nos plantea estos mínimos, ¿no? Para poder desarrollar esta organización en particular con estas características. Otra cuestión que dentro del Código de Hecho de Buen Gobierno también se plantea es la Comisión de Buen Gobierno. Esta comisión sería la comisión que se encarga de velar por el cumplimiento del Código, y a su vez también está como hermanada esta Comisión de Buen Gobierno con la Comisión de Prevención de Delitos y Riesgos Penales para controlar toda la parte jurídica específicamente penal. Por tanto, estas comisiones, tanto la de Buen Gobierno como la de Prevención de Delitos, están de alguna manera interconectadas para que la ética y el derecho siempre vayan de la mano, porque son complementarios. La ética es para prevenir, es para formar, es para sensibilizar, y el derecho está para el momento en el que ya ocurra
de alguna manera una falta, pues cómo manejarnos, ¿no? Cómo establecer qué tipo de sanción se va a realizar, ¿no? Por último, comenta rápidamente que, claro, esto se ve complementado, el Código de Buen Gobierno y sus comisiones, con lo que es la memoria de sostenibilidad de FEMEVAL, en donde se ofrece información anualmente para los grupos de interés y, a su vez, recuerden que hemos hablado de una participación activa y de escucha también, de esa retroalimentación de vuelta. En la memoria, cualquier organización plantea el ofrecimiento de información, sin embargo, luego tiene que haber un feedback, una retroalimentación, una escucha activa de los grupos de interés, y para eso FEMEVAL cuenta con el buzón. Este buzón en el que se pueden realizar consultas, sugerencias, quejas, alertas, incidencias, de modo que FEMEVAL ofrece una plataforma de información, de acceso a información importante para sus grupos de interés, pero a la vez también escucha, para poder tener ese ciclo, ¿no?, de alimentación y de retroalimentación constante. Por supuesto, FEMEVAL en su contribución a lo de ODS-16 no se limita solamente a estas herramientas, sino que además tiene otras muchas iniciativas, pero por cuestiones de tiempo, por supuesto, no voy a entrar. Para finalizar, simplemente comentar que una forma, además de generar más confianza todavía, es que cuando uno tiene un código ético, un código de buen gobierno, un código de conducta, si además hay una institución externa que realiza algún tipo de informe de evaluación de cómo funcionan esas herramientas éticas que tiene una organización, pues facilita que el grupo de interés tenga confianza, porque hay una institución neutra, en este caso nosotros, la Fundación EDNOR, no solo digamos, tenemos como actividad principal la sensibilización y la concienciación en temas de ética de la empresa y ética económica, sino que además también ofrecemos asesoría para aquellas empresas que quieran una institución neutra, una institución independiente, que evalúe cómo están esos instrumentos éticos, cómo están esas herramientas, ¿no?, desarrollándose dentro de las organizaciones. FEMEVAL nos ha escogido desde hace 15 años para realizar lo que es el informe de buen gobierno. En este informe evaluamos los ámbitos de transparencia, participación, toma de decisiones y hacemos un seguimiento para intentar también proponer mejoras y de alguna manera generar esa confianza, ¿no?, un punto extra de confianza para los grupos de interés. Nada, simplemente quiero cerrar la intervención recalcando que solo a través de la ética y del buen gobierno, como una partecita de la ética, las organizaciones se pueden convertir en entidades sólidas y eficaces, cumpliendo algunas de las metas del objetivo 16, pero solo a través de la ética. Si no tenemos la ética dentro de la organización, difícilmente vamos a poder desarrollar protocolos, acciones, iniciativas, productos o servicios justos, y ya menos aún, pues, si no tenemos ética, cumplir con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por mí, ya estoy. Nada, muchas gracias, Marta. Con el tiempo y no haberme pasado mucho. Bueno, más o menos. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, pues si no, pues pasamos rápidamente a Fernando para que nos hable del compliance penal, responsabilidad de empresa y cultura de cumplimiento. Cuando quieras, dejamos de compartir esta y vamos a compartir la siguiente presentación. Pues nada, Fernando, todo tuyo. Muy bien, gracias. Gracias a Marta también por la excelente exposición de la ODS 16. Y por lo que a mí respecta, lo que les voy a explicar dentro de este objetivo de desarrollo sostenible 16, que como ha dicho la compañera, viene titulado como Paz, Justicia, Instituciones Sólidas, pues es un título bastante amplio en el que es necesario también pues delimitarlo de cierta manera para poder saber, y también las empresas entender cómo es de tangible para ellos este objetivo de desarrollo sostenible 16. Lo podemos desarrollar brevemente también diciendo que este objetivo lo que pretende es promover el Estado de Derecho a nivel nacional como también internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos y reduciendo la corrupción y el soborno, creando instituciones responsables y transparentes, acabar con todas las formas de violencia y delincuencia organizada, especialmente contra los niños, como ha manifestado también Marta, impulsar el respeto a los derechos humanos, fortalecer la participación de los países en desarrollo en las decisiones globales, promover las leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible a nivel internacional y nacional. Es decir, al final nos encontramos desde un punto de vista internacional en un mundo que es de todos tenemos que contribuir y todos tenemos que hacer de este mundo un mundo mejor, por supuesto. En el caso que, como ya les he comentado, que me ocupa a mí, voy a tratar del cumplimiento normativo y esa cultura de cumplimiento de todas las empresas, en general de las personas jurídicas, como más tarde veremos, establece el Código Penal y todas las normas de cumplimiento, y que, por tanto, qué consecuencias puede tener y, por tanto, cómo puede ser de tangible esta ODS 16, este ODS 16 y el compliance en general y, concretamente, también el compliance penal. En primer lugar, cuando hablamos de compliance, muy brevemente, como sabemos, el compliance es un término anglosajón que viene a significar cumplimiento en general. Cuando hablamos de compliance también nos estamos ciñendo, sobre todo al hablar de organismos, personas jurídicas en general, de ese plan, programa, sistema implantado en y por la propia persona jurídica que garantiza el cumplimiento de unos requisitos y unas exigencias por el que se prevé una respuesta eficiente ante los mismos. No solo una respuesta posterior, una vez que se haya cometido el supuesto de hecho que regula o se puede regular en ese programa o compliance, sino también un sistema de control previo para evitar que estos delitos o posibles infracciones se puedan llegar a cometer. En cuanto a la normativa que es de observancia o tenemos que aplicar muy brevemente, porque sería muy excesivo hablar de cada una de ellas, en primer lugar, en nuestro sistema o nuestro sistema nacional, concretamente, nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que aplicar el Código Penal, que, como más tarde veremos, ha sido reformado tanto en el año 2010 y 2015 para imponer a las personas jurídicas este sistema de compliance penal y, por tanto, poder ser sujetos del derecho penal, poder ser no solo cometer delitos, sino también ser penados. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta las normas ISO, es decir, de la Organización Internacional de Estandarización, así como también las normas UNE, que se refiere sobre todo a las normas españolas. Muy brevemente, destacamos la UNE 19600, que se refiere al sistema de Corporate Compliance y sobre todo al antisoborno. La 19601, que es la que actualmente se sigue aplicando para los sistemas de gestión de compliance penal y, por tanto, sistemas de prevención de delitos para todas las empresas. La 19.602, que se refiere al mismo compliance, pero en el ámbito tributario, es decir, se ha ido abarcando muchísimas, editando muchísimas UNE y muchas ISO, sobre todo intentando abarcar cada uno de los ámbitos en el que puede incurrir una empresa. Destacar también la ISO 37.301 y 37.302, que se centra en el antisoborno. Concretamente, tenemos que decir muy brevemente que el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que se mide igualmente por la ONU, destaca, y tenemos que decirlo, que España estaría entre los países con más corrupción de la Unión Europea y que es muy importante que apliquemos estas normas y que, por tanto, nos centremos en el cumplimiento y esa cultura ética en el que es necesario implantar en todas las empresas. Igualmente, esta ISO 37301 ha sido reformada en el 2021, que se ha centrado en la gestión de compliance en general, pero nuevamente también se centra sobre todo en la anticorrupción. Y finalmente hablaremos también, muy recientemente se dictó la Directiva 1937 del año 2019, la conocida como whistleblowing o de protección de informantes, y la Ley de Transposición 2/2023, que ha sido la que la ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico español muy recientemente, y por tanto trataremos al final muy brevemente de ella, pero para que la conozcan. Finalmente, también se tendrá que tener en cuenta todo por perspectiva normativa de cada empresa, ya sea cumplimiento de normativa de medio ambiente, de seguridad, etcétera, dependiendo del objetivo y de la actividad de cada organismo. Concretamente y muy rápidamente, el compliance penal ya lo hemos visto. El compliance hace referencia a un plan o un programa, sistema implantado en y por la propia persona jurídica que garantice la previsión, es decir, previo control de comisión de delitos
así como también cuando estos delitos sean cometidos, una respuesta eficiente ante los mismos por parte de la persona jurídica. La pregunta que todo el mundo se hace, o que es la más común, es decir, ¿es obligatorio o no es obligatorio tener este compliance penal para las empresas? Para pequeñas empresas, pymes o grandes empresas. Pues en principio y entre comillas tenemos que decir que no es obligatorio. Pero no es obligatorio porque el sistema español ha optado por el sistema vicarial, que como ha explicado también muy bien la compañera Marta, no solo ha dejado esta obligación de controlar al Estado y a los organismos estatales, sino que ha trasladado también este deber o esta obligación a las personas jurídicas y, por tanto, no ha querido tampoco obligar a la implantación directa, pero sí, como más tarde veremos, todas aquellas empresas que no tengan implantado eficazmente un sistema de gestión de compliance penal podrán tener consecuencias penales y, además, como más tarde veremos también, muy elevadas. Hay que resaltar muy brevemente que fue la ley de 2010 modificó el Código Penal, estableció ya la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran cometer delitos, aunque fue muy parca y no se desarrolló. Finalmente fue necesario la ley de 2015, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que estableció por primera vez ya la necesidad de que las personas jurídicas tuvieran implantado un sistema de gestión de compliance penal y, por tanto, de ese cumplimiento ético de cara tanto internacional como nacional. La verdadera naturaleza de esta reforma, por tanto, no es más que, como ya hemos dicho, trasladar a las empresas la obligación de implantar estos sistemas y, por tanto, de cumplir no solo con la normativa estatal, sino también con la normativa internacional. ¿Qué ocurre, por tanto, cuando no se implanta este sistema de gestión de compliance penal? O básicamente, para resumir, la llamaremos siempre compliance penal. ¿Qué ocurre? Pues, en primer lugar, como también lo ha manifestado la compañera, se proyecta una mala imagen de la empresa. Se proyecta una desconfianza o un descrédito en el tráfico mercantil que se traduce, por supuesto, en pérdida de beneficios para la empresa o para cualquier persona jurídica. Pérdida de beneficios no solo de esa empresa, sino, como ya hemos dicho también, de la cultura de cumplimiento en general para todo en el ámbito internacional y para todas las personas. Una pérdida de confianza concreta en esa empresa que, sobre todo a nivel nacional, podemos observarlo en supuestos de contratación pública, en el que la Administración poco a poco va a exigir que estas empresas estén dotadas, pues tengan implementado, por tanto, de forma eficaz este sistema de gestión de compliance penal para poder licitar incluso a contratos públicos. Y, finalmente, también la persona jurídica responderá penalmente y podrá ser sujeto de consecuencias jurídicas, es decir, de imposición de multas e incluso cierre provisional o definitivo de las empresas. Por eso hemos pasado, como ya hemos dicho, por resumir, las sociedades nunca podían delinquir previamente al 2010. En el 2010 se estableció la posibilidad de que las sociedades sí que pudieran delinquir y, finalmente, en el 2015 se introdujo la posibilidad de que las sociedades puedan delinquir y no solo eso, sino que además también ser penadas, puedan ser objeto de consecuencias jurídicas concretas. ¿En qué supuestos, por tanto, va a responder la persona jurídica? Brevemente y por resumirlo, se regula en el Código Penal 31 bis, sobre todo de este mismo texto, el Código Penal, y básicamente se rige por el principio de tipicidad, es decir, solo serán condenadas las personas jurídicas en aquellos delitos que estén previstos en el Código Penal. Para que exista esta responsabilidad penal de la empresa es necesario que los delitos hayan sido cometidos en nombre y por cuenta de la empresa y en su provecho, es decir, en su beneficio. Ahora bien, ese beneficio puede ser directo o indirecto, que es lo que hace más fácil, por tanto, que las personas jurídicas puedan cometer delitos incluso sin tener conocimiento de ello. Y, como dispone este artículo 31 bis del Código Penal, se puede cometer por las siguientes personas. Claro está, una persona jurídica no puede cometer un delito como tal porque se trata de una entidad, sino que es necesario que se cometa por personas físicas que pertenecen a la misma. Ahora bien, recoge el Código Penal todos los supuestos posibles. Es decir, en primer lugar, de forma muy general, establece que serán cometidos estos delitos y se castigará, por tanto, a la persona jurídica cuando sean cometidos por sus representantes legales, actuando individualmente como integrantes del órgano que tome decisiones de esa misma persona jurídica. Es decir, que ostente facultades de organización y de control. Resumiendo, pueden ser cometidos estos delitos por los representantes legales y administradores, tanto de hecho como de derecho, de cualquier persona jurídica. Y, en segundo lugar,
También tener en cuenta que no solo regula a estos administradores de hecho o de derecho o representantes, sino que podrá ser cometido los delitos por la persona jurídica siempre y cuando se cometan por las personas que puedan estar sometidas al control de las personas anteriores, es decir, de los administradores de hecho o de derecho o representantes. Es decir, se refiere a cualquier empleado de la persona jurídica, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, es decir, que este empleado cometa el delito en el ejercicio de su trabajo, en el ejercicio de su desempeño o su actividad, y que además se haya realizado sin preverse o sin haberse ejercido sobre ellos de forma diligente los deberes de supervisión, vigilancia y control de la propia persona jurídica. Es decir, es aquí por primera vez cuando implanta esa necesidad de que una persona jurídica necesite tener un sistema de supervisión, de vigilancia o de control de estos posibles delitos. Es lo que conocemos como el compliance penal. ¿Qué delitos se pueden imputar a las empresas, a las personas jurídicas y que, por tanto, están tipificados en nuestro Código Penal? Pues son muchísimos. Parece que no, pero sí que son y abarcan muchísimos supuestos, no solo los que se ven aquí, que son los títulos o rúbricas principales, sino también de determinados subtítulos o subtipos penales. Pero vamos, abarca desde el tráfico ilegal de órganos, trata de seres humanos, corrupción, falseamiento de información financiera y contable, contra la intimidad, allanamiento de estafas, insolvencias en general, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, sobre todo delitos de Hacienda contra la Hacienda Pública y delitos contra la seguridad social, prevención de riesgos laborales y contra los derechos extranjeros, es decir, todos los delitos laborales que incluye el Código Penal, urbanísticos, de residuos, de emisión de contaminación, contra la salud pública, tráfico de drogas, cohecho, financiación terrorista, contrabando, etcétera. Igualmente los van a tener aquí en la presentación para que puedan verlo posteriormente. ¿Cuál sería, por tanto, la consecuencia y cuál es la tangibilidad para una empresa, que es lo que puede interesar, si no se tiene implantado, como más tarde veremos, se tiene y eficazmente implantado este sistema de gestión de compliance penal? Pues el Código Penal establece una serie de consecuencias que es un listado que abarca desde una multa, que puede ser por cuotas o proporcional, con un mínimo de 5.400 euros y un máximo de 9 millones de euros, que no es poca cantidad para cualquiera, vamos. En segundo lugar, la disolución de la persona jurídica, que puede ser una disolución definitiva o bien puede ser una disolución, bueno, en este caso trata de la disolución definitiva de la persona jurídica y, por tanto, la pérdida definitiva igualmente de esta personalidad y existencia, por tanto, en el ámbito mercantil y en la vida civil. En tercer lugar, suspensión de las actividades de esta empresa por un plazo que no podrá exceder de 5 años, clausura igualmente de locales o establecimientos por un plazo que tampoco podrá exceder de 5 años, así como prohibir también actividades que hayan tenido, en las que hayan tenido lugar el ejercicio de estos delitos cometidos o que tengan relación, que puede ser igualmente definitiva o temporal hasta 5 años. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales a la seguridad social. Igualmente, pérdida de posibilidad de contratación pública y, finalmente, la intervención judicial para salvaguardar los derechos, sobre todo de los trabajadores que se incluyan en la persona jurídica, así como su continuidad, pero siempre mediante una intervención, como ya hemos dicho, por medio de la vía judicial. ¿Cómo se pueden evitar estas consecuencias? Por tanto, pues ya lo hemos dicho, es necesario que las personas jurídicas tengan implantado un sistema de gestión de compliance penal. Pero no solo exige el 31 bis que tenga implantado o se tenga este compliance, sino además que se implemente eficazmente. Es decir, tiene que ser un programa de prevención que sea dinámico, que esté actualizado y que sea individualizado para cada persona jurídica. Solo de esa manera, por tanto, se podrá obtener un eximente o un atenuante, como más tarde veremos, penal, para que la persona jurídica no tenga ninguna o no se le imponga ninguna pena prevista en el Código Penal. Igualmente se necesita, como ya hemos dicho, que sea un órgano de la Administración que ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito dichos modelos de gestión o de compliance. E igualmente establece el Código Penal la necesidad que se lleve a cabo la supervisión del funcionamiento y de su cumplimiento por un órgano de la persona jurídica que tenga poderes autónomos de iniciativa y de control. En definitiva, lo que viene a establecer este artículo es que se tiene que crear un órgano ad hoc, es decir, un órgano específicamente para
que controle todo este compliance penal y que tenga una dotación económica e independiente y que no tenga injerencia, podemos decir, del órgano de administración. Igualmente se requiere que se haya cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización de prevención, es decir, que tanto el administrador como cualquier trabajador o empleado de la persona jurídica haya cometido el delito tipificado en el Código Penal saltándose los controles previstos en este compliance penal. Y además, como establece el último de los requisitos, que no se haya producido, que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado del seguimiento y del cumplimiento normativo. Es decir, básicamente se tienen que saltar los controles para que se cometa cualquier persona dichos delitos, es decir, saltarse lo dispuesto en el compliance penal y que el encargado del compliance penal no haya ejercido eficazmente un control o supervisión sobre dicha persona. En estos supuestos, por tanto, se responderá siempre a la persona jurídica independientemente también de la persona que haya cometido el delito. Si estas circunstancias no se dan o se pueden dar de forma parcial, como ya hemos dicho, se podrá valorar a efectos de atenuación de la pena, que es lo que se conoce como atenuante, pero no será una eximente completa y, por tanto, no se le eximirá de pena, sino que la persona jurídica igualmente podrá ser condenada. Bueno, se me ha pasado antes uno, pero no sé, pero bueno, lo comento igualmente. La pregunta que todo el mundo también se hace es decir, ¿podremos coger un sistema de un compliance penal que una empresa conocida lo haya implantado o que haya caído en mis manos un compliance de este tipo con todos los protocolos que ello conlleva? ¿Lo puedo implantar, hacer en pocas palabras un corte y pega e implantarlo en mi empresa? Rotundamente no, porque no tendría ninguna eficacia, puesto que estos sistemas o el compliance penal es un traje a medida. Es necesario que se haga una auditoría penal de la empresa, estudiar todos los modelos, todos los sistemas de gestión y los procesos de gestión que una empresa tiene, que es diferente todas entre ellas y cada una de ellas. Hay que estudiar todos los recovecos y todos los recodos en los que en cualquier momento se pueda cometer un delito y, por tanto, como ya hemos dicho, rotundamente no se puede establecer o copiar un sistema de compliance penal de una empresa a otra, puesto que no tendría eficacia absoluta y finalmente acabaría respondiendo penalmente por delitos que pudiera cometer. Muy brevemente, en cuanto al procedimiento para su elaboración del sistema de gestión de compliance, ya lo hemos comentado, se haría con una fase de auditorías de consultas, se identificarían los procesos dentro de la empresa, procesos de gestión, tanto de comercialización, procesos de fabricación, todos los procesos que tenga, y debería estudiarse cada uno de ellos de forma pormenorizada para saber en qué supuestos se podría llegar a cometer un delito, no solo por los administradores, sino por cualquier empleado que esté dentro de la rama de ese proceso de gestión. Identificaríamos los riesgos y finalmente se elabora lo que se conoce como el mapa de riesgos, donde la empresa, podemos decir, tiene las zonas más vulnerables en las que se puede cometer este tipo de delitos. Una vez realizado ello, identificaremos también los controles que puedan existir incluso previamente, los analizaremos su eficacia. Si es necesario implantar o mejorar estos controles, se implantarán nuevos o se mejorarán. Finalmente, se elabora el sistema de gestión de compliance penal como un círculo cerrado y, como ya hemos dicho, como un traje a medida para cada persona jurídica. En esta diapositiva igualmente encontramos lo mismo, pero detallado. Me voy a fijar o destacar concretamente que también es necesario dentro del sistema de gestión de compliance penal y como establece la UNE 19.601, la creación y establecimiento de un canal de denuncias, un canal que viene entrelazado también, como se ha comentado anteriormente, como un canal de sugerencias, aunque aquí más concretamente se ciñe a un canal de denuncias por comisión de delitos y que es necesario que las empresas lo tengan también instaurado. Como más tarde veremos, también esto ha sido desarrollado actualmente por la normativa whistleblowing. Finalmente, también cabe un régimen disciplinario sancionador que se tiene que contemplar en el propio sistema de gestión de compliance penal, con un plan de acción futura para evitar posibles comisión de delitos y finalmente se tiene que verificar de forma periódica. Aquí tienen la estructura y contenido, concretamente el compliance penal, lo hemos comentado anteriormente, muy brevemente, es un órgano, arriba tenemos el órgano de gobierno de la persona jurídica, el órgano de administración, de él pende, por tanto, directamente el órgano que se va a encargar de la dirección del modelo de prevención, y a la derecha del todo tenemos de forma
independiente el órgano de supervisión y de control, que en ningún caso tiene que pertenecer o tiene que ser dependiente de los anteriores. Por supuesto, dependiente como dentro de la estructura de la persona jurídica, pero sí que tiene que tener competencias autónomas y sobre todo competencias económicas para dotarlo de una actividad que pueda ser eficaz y que pueda llevarse a cabo. Una vez dicho esto, también hemos comentado, como hemos visto en el último de los requisitos, es que es necesario su revisión. Básicamente me voy a ceñir a lo dispuesto en el Código Penal, en el cual uno de los requisitos establece el artículo 31 bis, regla sexta, que es necesario que se lleve a cabo una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación. Y esto es muy sencillo porque las personas jurídicas son personas dinámicas, con cambios constantes y que por tanto será necesario reflejar dichos cambios en el programa de compliance penal, puesto que si no se hicieran y se cometiera un delito y no estuviera contemplado en este compliance, igualmente no estaría implementado de forma eficaz e igualmente la persona jurídica respondería penalmente por los delitos o posibles delitos que se cometieran en el seno de la empresa. Como ejemplo, no sé si podrán llegar a verlo, pero bueno, les digo más o menos resoluciones judiciales de condena que se han impuesto a las personas jurídicas en los últimos 5 años. Y estamos hablando de audiencias provinciales. Como pueden ver, se han impuesto más de 60 millones de euros en multas por delitos contra la hacienda pública, más de 2.200 millones de euros de multas a las empresas por tráfico de drogas. Igualmente por contrabando se llega incluso a 10 millones de euros y como pueden ver han sido muchas las sentencias y que por tanto es real y se está aplicando por los tribunales de justicia, tanto de las audiencias provinciales y por el Tribunal Supremo. Se está imponiendo multas reales y de cuantías numerosas a las personas jurídicas por los delitos cometidos en el seno de las mismas y por trabajadores o empleados de las mismas. Finalmente, y dentro de para terminar, dentro de esta exposición, como ya hemos dicho, la UNE 19.601, que se refiere a la compliance penal, ya recogía la necesidad de imponer un canal de denuncias. Un canal de denuncia para que cualquier persona pudiera, de forma eficaz, notificar a la empresa y concretamente a un organismo o a una persona encargada dentro de la empresa de gestionar estas denuncias y poner en su conocimiento la comisión de cualquier posible delito que se haya cometido dentro de la empresa. Se regulaba ya en su cláusula 8 y su cláusula 8.7 y 8.8 cómo debe llevarse a cabo dicha investigación y estos cumplimientos. Tenemos que tener en cuenta también que posteriormente se editó la Directiva 2019/1937, que se refiere a la conocida como whistleblowing o de informantes, y de los requisitos que se tenía que cumplir. También tendremos que tener en cuenta la Ley Orgánica Nacional propia de España de Protección de Datos 3/2018 y sobre todo la reciente Ley 2/2023 de 20 de febrero, que ha sido la que ha traspuesto la normativa anterior, la directiva de whistleblowing, la ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico español y por tanto es de obligado cumplimiento para las empresas. La cuestión es qué empresas concretamente tienen que implantar este canal de denuncias de forma obligada, porque esta vez sí que lo establece de forma obligada, pero para determinadas empresas. Y no solo empresas, sino también personas físicas, así como también las administraciones públicas, organismos dependientes de las administraciones públicas. Establece la ley concretamente que siempre que se trate de aquellas personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores. También para aquellas personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación del derecho comunitario, de materia de servicios, productos, mercados financieros, que tengan que observar las prevenciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. Partidos políticos, igualmente, sindicatos, así como organizaciones empresariales y fundaciones creadas por ellos que reciban fondos públicos. También tendrán que crear obligatoriamente este canal de denuncias. La forma de implantar este canal de denuncias, pues en primer lugar la UNE 19.601 lo dejaba muy abierto, fue necesario también que la jurisprudencia fuera ampliando y concretando este tema, igual también la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, que estableció que este canal de denuncias concretamente también se podía hacer de forma online, es decir, a través de una aplicación web, por medio de correo electrónico, por medio de medio telefónico, directo por grabación o de forma verbal, cara a cara con el responsable encargado de gestionar este tipo de denuncias. Sí que se establece, por tanto, que este responsable tiene que ser un órgano de la administración o de gobierno de cada entidad, que además debe de seguir un trámite de consultas con los representantes legales de los trabajadores para poder establecer esta gestión de este canal de denuncias
y que además, por lo que respecta a la gestión del mismo y la tramitación de las comunicaciones, deberán siempre contar con un responsable de control interno y de un sistema interno de información que deberá cumplir una serie de requisitos, como son, básicamente, garantizar la confidencialidad de la persona que denuncia o informa, mejor dicho, por medio de este canal, garantizar frente a estas personas las represalias que puedan sufrir por parte de la empresa. Nunca se podrá tomar dichas represalias ante cualquier denunciante o cualquier informante. Respetar siempre el principio de presunción de inocencia y de derecho de defensa, tanto en este caso de las partes afectadas y por tanto de las partes que hayan sido posiblemente denunciadas o ante la comisión de un delito, garantizar siempre la independencia, la imparcialidad y la ausencia de conflicto de interés, no solo entre la persona denunciante y denunciada, sino también entre la persona encargada de gestionar este tipo de denuncias o de iniciar el expediente correspondiente. Y finalmente, siempre han de tratarse de forma efectiva todas las comunicaciones, es decir, siempre se ha de atender a todas las que se efectúen por dicho canal. Para finalizar muy brevemente, el plazo para su implantación, cuando se trate de entidades con más de 250 trabajadores, se deberá implantar dentro de los 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, que se cumple, mejor dicho, el 13 de junio de 2023. Para las entidades con menos de 250, entre 50 y menos de 250 empleados, tendrán de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para cumplir la normativa. Y, como se puede ver, las sanciones pues, también son importantes, que pueden oscilar entre multas para todas esas empresas que no cumplan con esta normativa, de 1 millón de euros para personas jurídicas o 300.000 euros para personas físicas. Además, prevé que se publique esta multa en el BOE, que por tanto se haga pública y que por tanto todas las empresas puedan conocerla. Igualmente se prevén amonestaciones públicas, prohibir la obtención de subvenciones y otros beneficios fiscales por 4 años e incluso prohibir la contratación con el sector público y, por tanto, licitar por las empresas por un plazo de 3 años. Con lo cual, es importante también las multas que establece esta normativa de whistleblowing y concretamente la ley, como ya hemos dicho, que transpone la misma a nuestro ordenamiento jurídico español. Por tanto, recapitulando, como ya hemos dicho, ya para finalizar, la persona jurídica, para evitar que la comisión de estos delitos, como ya hemos dicho, es necesario que tenga implementado este compliance penal, aunque, como ya hemos dicho, entre comillas, nuestro Estado no ha querido obligar directamente a las empresas, sino que ha instaurado este sistema vicarial para que esta cultura de cumplimiento, esta ética de cumplimiento general, que viene también entrelazada con el ODS 16, tenga arraigo en todas las empresas y, por tanto, cada una de ellas asuma esta responsabilidad en el ámbito mercantil y jurídico. Aplicación, sobre todo, de la UNE 19.601, como ya hemos dicho, y de la ISO 37.102, en la que hemos dicho que tiene aplicación también sobre el compliance en general. Con todo esto, por tanto, termino mi exposición y espero que haya quedado medianamente claro. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Pues, a ver, Fernando, yo es que creo que has ido resolviéndome las preguntas a lo largo de tu intervención. Sí que quería, a ver, por favor, si me podías matizar algún aspecto, porque está claro que dentro de... Bueno, yo en primer lugar veo que todas estas voluntarias para la empresa, pero después hay una serie de sanciones si no te has puesto en ellas. Por lo tanto, de lo que se supone que en términos de responsabilidad social es voluntario por nuestro compromiso, por querer apostar por una economía, una sociedad pues, más justa y demás, y alinearnos con los ODS y tener nuestra organización mejor y más positivo, al final esa voluntariedad acaba siendo obligatoria porque nos podemos ver enfrentados a diferentes sanciones. En el supuesto que indicas de una persona trabajadora de la empresa que ya no sea del órgano de dirección y que pueda cometer algún tipo de delito, esto afectaría en el supuesto de que ese delito fuera en beneficio de la empresa, no en beneficio propio. Exacto. Porque esto va por otros cauces, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces es difícil, o fácilmente, mejor dicho, que la empresa obtenga un beneficio aunque sea de forma indirecta. Por ejemplo, un comercial, que pasa mucho, que intente realizar corrupción de negocios al intentar obtener, por ejemplo, mayores clientes por otra vía, ofrezca
determinadas prácticas ilegales para obtener mayor beneficio, no solo para él, sino también de forma indirecta obtendría la empresa beneficios, con lo cual en ese caso también se aplicaría la consecuencia jurídica y también se aplicaría la pena no solo a ese comercial, sino también a la empresa. O sea que hay determinados campos en que es muy fácil que una empresa tenga, aunque sea de forma indirecta, un beneficio, aunque sea mínimo, pero sí. Y respecto a lo primero que has comentado también, efectivamente, para mí el legislador español falla por no implantar de forma obligatoria este sistema para todas las empresas. Lo deja abierto, pero lo deja abierto pues como si de un seguro de responsabilidad civil habláramos. Es decir, puede ser que en toda tu actividad, durante toda la actividad de la empresa, no tengas ningún problema, no tengas seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, si no es obligatorio según que determinadas empresas, no tengas ningún problema, como ya he dicho, durante toda la vida mercantil o de actividad de esa empresa, pero en el momento en que lo tengas, no tengas ni medios suficientes para sufragar la responsabilidad de esta empresa. Entonces, lo ha dejado muy abierto, igual que aquí pasa lo mismo, no está obligado, pero que sepan las empresas y toda persona jurídica que si cometen un delito y tiene un beneficio, aunque sea de forma indirecta, podrá ser objeto de sanciones penales. Sí. Y sí que creo que has dejado bastante claro que el hecho de que exista este buzón, al igual que Marta apuntaba, un buzón para recoger las sugerencias, los comentarios de las diferentes personas, o tanto de dentro de la empresa como de fuera, porque todos ellos serán grupos de interés de mi empresa, también para poder prevenir mi responsabilidad ante la comisión de algún delito, la existencia de este buzón, ¿no? Pero yo debería tener, por lo que estabas apuntando de la ley esta de whistleblowing, yo debería tener ahí un especial cuidado adicional. Por el ámbito penal se refiere, sí. Sí, porque esta está muy encauzada a posible comisión de delitos. No solo, como ha dicho Marta, un canal de sugerencias que establece también la ODS 16 para cualquier sugerencia en relación tanto externa como interna, que sea y que haya ese feedback entre la empresa y cualquier persona. Si concretamente esta normativa va muy determinada a la comisión de delitos y de cumplimiento normativo, tanto nacional como internacional, y que, por tanto, cualquier persona pueda denunciar la comisión de un delito delictivo dentro de la empresa. ¿Y yo debería, como empresa, tener un especial cuidado en la privacidad de esta? Sí, sobre todo esta última normativa que ha traspuesto la directiva whistleblowing, lo que ha hecho es, sobre todo, garantizar que esta persona no trascienda ni públicamente ni tampoco tenga ninguna represalia. Es decir, el anonimato. Sobre todo quiere preservar esta normativa, el anonimato de esa persona y el tratamiento de los datos de la misma de forma muy cerrada. Sí. Entiendo yo que la persona dentro de mi empresa idónea para recoger este tipo de cuestiones y resolver de cara a conflictos es la de recursos humanos. Sí, podría ser. Es una de las opciones, sí. Mientras no sea alguien que tenga poder de organización, que no se aconseja, por supuesto, debería ser una persona independiente y sobre todo una persona que está en contacto con empleados y todo, como sea de recursos humanos, sí, sería una buena opción. Una pregunta, Fernando, ahora que has comentado lo de la confidencialidad y el anonimato. Claro, quería preguntarte sobre esto, porque muchas veces ocurre que unas personas mandan un mensaje, ya sea el buzón, porque a veces el buzón está compartido, ¿no? Está para las alertas, sugerencias, consultas, tal, y para denuncias, ¿no? Es el mismo buzón, luego el informático o la persona lo desvía a la comisión que corresponda. Sin embargo, muchas veces estas personas envían un mensaje desde el anonimato completo, nunca ponen nombre, apellido, DNI, absolutamente nada, y lo que quieren es generar conflicto. Entonces, ¿qué opinas tú sobre que el buzón sea anónimo o que el buzón sea confidencial? Porque desde mi sentido común, ¿vale? Entiendo que puede ser confidencial poniendo nombre, apellido y DNI, porque en algunas empresas con las que hemos trabajado lo que tienen es una especie de sistema de protección hiper mega confidencial, ponen nombre, apellido, DNI, pero
en el caso de los comités de ética, que a veces están compartidos con los de cumplimiento penal, nos llega un SMS diciéndonos: hay un mensaje nuevo, expediente número XY23, donde en la próxima reunión del comité se va a tratar ese mensaje. De modo que en la próxima reunión, en el orden del día, trataremos ese expediente sin saber ni nombre, ni apellido, ni DNI de la persona, pero pudiendo luego contactar con ella o con él para poder dar respuesta a través de este sistema informático. ¿Qué opinas tú de la diferencia entre anonimato puro y confidencialidad? Pues eso es muy buena pregunta, sobre todo porque está en la mesa de debate. Porque hay muchísimos problemas. Claro, tampoco podéis dejar un anonimato absoluto, porque ya sabemos que eso da lugar a que cualquier persona pueda comentar lo que quiera, sea verdad o no sea verdad. Entonces es un problema que la normativa tampoco lo resuelve. Mucha gente, hay diferentes posturas. Yo, por ejemplo, creo que es mejor confidencialidad. Dótate de todos los sistemas y de todos los controles que quieras para que no trascienda los datos de esta persona a quien tenga que resolver, iniciar el expediente sancionador o el órgano que se encargue, pero que se pueda contactar con ella y que, por tanto, posteriormente, si esto fuera adelante y fuera necesario, de forma anónima, contactar con ella y poder contrastar todo lo que ha comentado, lo que ha denunciado. Yo creo que esa es la mejor vía, siempre y cuando preservando los datos y que no trasciendan en un primer momento y que se proteja. Anonimato absoluto, entiendo que no es una buena solución. No es una buena solución porque da pie a todo lo que has comentado. A que cualquier persona, por cualquier rencilla que tenga entre trabajadores, diga, pues yo coloco aquí en el buzón lo que me parezca, y no, tampoco es una buena solución. Quería preguntártelo porque nosotros desde la perspectiva ética consideramos que, claro, cuando uno va a hacer una denuncia, de alguna manera poniendo nombre y apellido, hay un mínimo compromiso de parte del informante o del denunciante, ¿no? De decir, esto es cierto y esto está pasando. Si no, detrás del anonimato, las personas, digamos, se desvinculan de su propia responsabilidad individual y nos parece que ahí falla un poco. Por eso, desde tu perspectiva jurídica, quería la opinión. Sí, yo lo veo igual, pero pasa igual que con una denuncia penal. Es decir, si vas a hacer una denuncia penal y dices, no, yo no quiero, deberían cursarla igualmente Guardia Civil o Policía Nacional, cuerpos de seguridad. Pero cuando vas a hacer una denuncia a cualquiera de ellos y dices, no quiero aparecer ni quiero que conste mi nombre, pues normalmente va a constar. Va a constar, o lo haces constar o no te dejan hacer la denuncia. Y al final es por eso hay que tener un poco de control también y de la veracidad que puedan ser, y obligar incluso a la persona denunciante, aunque sea mínimamente, a tener un poco de responsabilidad por lo que estás haciendo. Y sí, lo entiendo que es la mejor forma. Gracias. Nada. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo sí que tengo una, y era lo de dotar económicamente a la comisión. ¿Eso cómo se traduce al castellano, no? Por decirlo de alguna forma. Básicamente lo que sí que dice tanto la circular de la Fiscalía General como el Código Penal es que tenga dotación no solo personal, sino económica, financiera, incluso económica, independiente. Es decir, para que una persona jurídica que esté en un proceso penal y se pueda, por tanto, eximir de pena, tiene que tener este compliance penal implementado, y además implementado eficazmente, y que se lleve a cabo por un órgano que sea independiente y que no tenga nada que ver con el órgano de la administración. Y para esa independencia, uno de los requisitos que pueden valorar los tribunales es que tenga una dotación personal independiente y además una dotación económica. Supongo que para determinados gastos, no sé qué gastos se puede tener, sí, algunos no tendrán gastos. La pregunta era, claro, por ejemplo, en nuestro caso, que yo sepa, nuestra comisión no ha tenido nunca un gasto, ¿no? Ni ha tenido una asignación, pero sí que puedo intuir que si necesitara hacer un gasto de medios, se le proporcionarían directamente sin ningún problema. Exactamente. Es decir, ¿tiene que estar previamente definido o simplemente, oye, cuando lo han necesitado los ha tenido? No dice exactamente que esté previamente, pero sí que incluso algunas empresas lo dotan de presupuesto directamente para que se vea, o bien se pueda demostrar que eficazmente sí que ha tenido esa capacidad siempre que la ha pedido.
pero estaría mejor y para su demostración ante un tribunal que estuviera dotado económicamente de forma previa. Valdría, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que además de esa comisión, pues delegamos en un tercero como una auditoría anual, ¿no? El coste que esa auditoría anual podría formar parte de ese presupuesto. Sí, incluso de hecho la persona encargada de gestión de compliance puede ser un tercero de la empresa. Sí. De hecho lo aconsejan porque es más neutral. Entonces podría ser un tercero, sería el encargado de compliance y muchas empresas lo llevan de forma externa. He dicho control. Sí, a través de una consultoría externa. En algunas experiencias que conozco, aún cuando el responsable de cumplimiento sea interno, le dotan económicamente para poder hacer, por ejemplo, consultas en caso de que necesite por expedientes específicos, porque claro, cuando son empresas de 4.000, 10.000 trabajadores, se hace mucho más complejo a veces los casos de denuncia. Por tanto, a veces es necesario asesoría externa para esos casos específicos y poder dirimir claramente cómo resolverlo. Legal, ¿no? Sí, porque a veces en nuestra experiencia desde la ética, yo obviamente de derecho conozco muy poquito, pero hay veces hay casos de denuncia que son en efecto legales, de asuntos legales, pero que tienen también digamos, factores éticos. Entonces, muchas veces el responsable de cumplimiento dice, vale, esta parte es legal, sin embargo, hay unas consecuencias éticas que también queremos abordar. No están, por supuesto, obligados a abordarlas, pero en empresas que bueno, están a por la labor también lo hacen. De acuerdo. No sé si tenemos alguna pregunta por el chat. ¿Alguien más del público? Gracias. Con este aplauso damos por cerrada el webinar de hoy. Muchas gracias por la asistencia y, bueno, como siempre, colgaremos en breve, en unos días, el vídeo y las presentaciones en nuestra página web. Gracias a los ponentes. Gracias, muchas gracias.